Es una mariposa nocturna o palomilla, cuyo nombre científico es Cactoblastis cactorum. Es originaria de Argentina, ahora les digo que son esos puntos verdes que aparecen sobre Argentina. Pero una característica que tiene esta especie es que se alimenta ni más ni menos que de los frutos de los nopales. Ese es su alimento natural. De ahí su nombre, Cactoblastis cactorum. Esos 5 puntos en Argentina son lo que los biólogos conocen como presencias confirmadas por un taxónomo. O sea, son lugares donde está certificado por un taxónomo que esa mariposa habita. Insisto en lo del taxónomo, porque si ustedes o yo la vemos, es como si no lo hubiéramos visto. La razón es que hay muchas especies que a simple vista son idénticas, y sus diferencias son anatómicas y minúsculas. Entonces, a menos que uno sea un taxónomo, lo que yo vea no va a aparecer en una base de datos de presencias confirmadas. Entonces, como ven, se sabe que es originaria de Argentina, porque esos son lugares confirmados por taxónomos. El problema estadístico es este. Si yo sé que a esa mariposa le gusta estar ahí, es porque el ambiente le es propicio en esos lugares. Entonces la pregunta es, ¿qué otros lugares en el mundo contienen un medio ambiente que sea similar a esos puntos verdes? Si yo logro contestar esa pregunta, ese es uno de los modos que hay para descubrir o inferir cuál es la distribución de esa mariposa. El resultado del análisis estadístico es este. Entre más rojo, otra vez, más probable es que esa mariposa se encuentre en condiciones idóneas ambientales para darse. Vemos entonces que gran parte de Brasil le sería adecuado en cuanto al ambiente, pero vemos partes de Venezuela, y lo que nos interesa a nosotros es que gran parte de México también contiene un ambiente favorable para esa especie. Dada la propensión que tiene esta especie para comerse las tunas, creo que es evidente que a México nos interesaría mucho que esa especie no invada de ninguna manera. En efecto, les voy a platicar qué es lo que sucedió. Probablemente en un barco se descubrió, los norteamericanos descubrieron en Miami un ejemplar de esa mariposa. Se comunicaron con las autoridades de México y preguntaron que si en México no la habíamos visto. La Comisión Nacional para la Biodiversidad hizo este análisis y se prendieron varias alarmas, porque si se encontró en Miami, observen que hay un puente ambiental por el cual esa especie podría invadir México, porque se va poco a poco recorriendo toda esa franja amarilla y es capaz de invadir México. Desde el punto de vista estadístico, reitero una vez más, el problema es que basado en los puntos verdes exclusivamente, yo debo descubrir el resto del mapa. Ese es el problema estadístico que se aborda con esta metodología. Y termino el ejemplo mostrándoles cuál es la naturaleza de la alarma mexicana acerca de esta especie. Este mapa, entre más azul, significa que hay más variedad de especies de nopales. Es obvio entonces que México es el paraíso de los nopales. De hecho, es el lugar en el mundo donde más concentración, donde más diversidad de nopales hay. Y si ustedes se imaginan que esta mariposita varía por el norte y que le gusta comerse las tunas, pues sería un desastre. Y otro foco rojo es Yucatán. ¿Sí?
Yucatán también es un posible punto de entrada de una especie invasora. Entonces ambas autoridades de ambos lados de la frontera prendieron focos rojos, se combatió antes de que sucediera una crisis económica, porque esto dejaría de existir o subiría de precio, o sea, la industria del nopal es pertenece. Entonces, un ejemplo claro por el cual el estudio de una especie invasora es relevante. Y aquí están sobrepuestos ambos mapas para que vean el motivo de alarma. Recuerden, el azul es la variedad de nopales y lo rojo es donde le gusta ambientalmente estar a esa mariposa. Entonces, esto hubiera sido una crisis mayúscula. Bueno, vamos a proyectar el video y creo que van a notar que una cosa que caracteriza al biólogo es la pasión que tiene por su área de estudio. Ellos tienen una pasión por lo que estudian y espero haber clarificado con esto un ejemplo a qué se refiere él con la distribución de las especies. Los biólogos nos dedicamos a estudiar la vida en la Tierra, específicamente a entender cómo funcionan las diferentes expresiones de vida en su contexto ecológico. A lo largo de nuestra formación desde la licenciatura, tomamos cursos de estadística. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la estadística nos es enseñada por biólogos también. Se nos ha enseñado a la estadística como un conjunto de herramientas, más como técnicas a modo de receta para resolver los problemas numéricos cuantitativos. Sin embargo, los fenómenos naturales son muy complejos y las reglas simples normalmente no aplican a la información que nosotros generamos. Pero eso no nos damos cuenta nosotros al principio. Ahora yo lo veo después de mi interacción con los estadísticos profesionales, en donde pues ellos como profesionales del campo de la estadística, tienen una visión muchísimo más amplia de cómo abordar los problemas en mi campo, que es la biología, desde la probabilidad. Y eso los biólogos carecemos de ese entrenamiento. Algunos muy teóricos y otros mucho más aplicados, como por qué hay sitios en donde hay muchos individuos de una especie y en otros sitios hay pocos individuos de esa misma especie. Eso es ver la distribución de la abundancia de la especie. Existe una teoría fuerte detrás, una teoría ecológica, que nos dice que los sitios en donde hay muchos individuos es porque las condiciones para que estén contentos son mejores en donde hay muchos que donde hay pocos. Suena muy lógico, pero probar eso con datos empíricos en el campo es bastante complicado. ¿Qué factores determinan que una población de una especie determinada pueda sobrevivir año con año? Nosotros como biólogos pensamos, vamos a ponerle un nombre, cualquier animal, una lagartija. Tenemos que analizar entonces el clima y tenemos que analizar los factores de vida de la lagartija. Todo eso son datos. Pero la interacción entre cada uno de estos elementos no se puede abordar desde una manera univariada, digamos, sino que se tiene que ver de una manera multivariada, porque es un fenómeno de esa naturaleza. Bajo las técnicas tradicionales que nosotros conocemos,
Y cuando yo traté de hacer los análisis de esta información, me di cuenta que no tenía yo la capacidad para hacerlo, que necesitaba recurrir a alguien que tuviera mucho más conocimiento. Ese es uno de los problemas que nos acercó a los estadísticos. Tenemos este mundo de datos del clima y de la lagartija y queremos entender su interacción. Desde mi punto de vista ha sido sumamente enriquecedora para mí. Es decir, me ha abierto una visión de cómo analizar los datos que nosotros extraemos de una manera muy diferente de como la tenía yo antes de mi acercamiento con los estadísticos profesionales. Al grado que ahora considero que es indispensable para mis investigaciones tener cerca a un estadístico profesional, pero desde el principio del planteamiento de las investigaciones. También ha sido un reto muy interesante porque se enfrentan a problemas que no todos los estadísticos están acostumbrados a abordar. Yo pensaba que los problemas que nosotros les estábamos planteando, nuestras necesidades, iban a ser retos más o menos simples para ellos, y resulta que no. Existe la necesidad primero de establecer un lenguaje que nos permita comunicarnos, que parecerá simple, pero es bastante complicado. Y yo lo que he encontrado es una espectacular capacidad de entender nuestros problemas, por un lado, y por otro lado, de explicarme su abordaje del problema en un lenguaje en el que yo lo puedo entender. Yo creo que en general hay cierta aversión a los números, nos dan miedo los números. Y no tiene por qué. La verdad es que una forma de entender el mundo es a través de los números. Ojalá hubiera alguna forma en que se pudiera reforzar la vinculación entre las disciplinas, entre la biología y la estadística profesional, porque literalmente cambia la manera en que uno como biólogo ve los fenómenos biológicos, el acercarse con los estadísticos. ¿De qué se trata esto? Bueno, todos sabemos que antes de la reforma procesal está la famosa rejilla de prácticas. El nombre técnico jurídico que tiene esto es sistema inquisitivo mixto. Y se llama así porque parte sucede de manera oral a través de la rejilla y parte sucede en dictado escrito con secretarios del juzgado, que luego el juez lee en privado en su despacho. El asunto es cambiar radicalmente este sistema a lo que se llama el sistema acusatorio adversarial oral, que es muy similar a lo que hemos visto todos en las películas norteamericanas, que es un tribunal, pero una sala de audiencia. Hay espacios designados para la parte acusadora, para la defensa, hay entrevistas orales con testigos, hay declaraciones orales que se graban digitalmente, y alcanzan a ver la cámara de arriba a la derecha. Y esto es un cambio de cultura fenomenal para todo el mundo, desde la Procuraduría de Justicia hasta la policía, que la policía ahora tiene que declarar como testigo en viva voz. Y hay la fecha límite, como les decía, 2016. Todos los estados tienen que cambiar. Guanajuato empezó hace algunos años. Y el asunto es este. Cambiar sistema implica una alta inversión en dos tipos de cosas. Por un lado hay que hacer unas salas de juicio oral, que no es trivial, no es adaptado local, porque tiene requerimientos arquitectónicos muy severos. Por ejemplo, tiene que estar conectado por seguridad con el penal, tiene que haber una entrada independiente para el juez donde no se toque con testigos ni con el público, tiene que haber una zona para el público, porque la idea aquí es que es todo abierto y transparente. ¿Qué es lo que hicimos como estadísticos? Lo que
hicimos fue matematizar la estructura de estos datos. Yo les pongo ahí unas fórmulas, que es irrelevante lo que significa cada literal, porque lo que quiero transmitir es que hay una representación abstracta matemática de cuál es el proceso aleatorio que está sucediendo en estos lugares. Y lo puedo hacer con una representación matemática que permite que yo en una computadora pueda simular artificialmente llegadas de expedientes y juicios orales de cómo van sucediendo. El 18 de junio del 2008 cambia de forma drástica el sistema de impartir justicia en México. Para esto se da una reforma constitucional que consiste en cambiar la mecánica procesal en cómo ahora se va a administrar la justicia. Del sistema que antes era, lo hacía el juez en una mecánica escrita y ahora ya se hace en una mecánica a nivel oral, pública, transparente, abierta, con ciertos ingredientes como la inmediatez, donde las partes siempre están en contacto directo con el juez y donde el juez pues está en contacto con las partes en un ambiente controlado, donde todo se graba en audio y video. Entonces, básicamente eso a nosotros nos generó un problema de planeación complejo, porque si bien conocíamos la mecánica de operación en el sistema tradicional, pues el entrar en una transición de este nivel, pues generaba una serie de cambios. Y teníamos riesgos importantes. Uno de ellos era si no logramos dimensionar exactamente las cantidades de recursos, vamos a generarle al Estado un gasto innecesario, y si lo hacemos con un subdesarrollo, pues vamos a generar niveles de colapso en un sistema nuevo que está apenas implementándose. Precisamente derivado a que, pues sí, parte de mi formación está las matemáticas y la estadística, pues esto me ayudaron a dimensionar y a poder entender y a poder clasificar que estamos hablando de un problema muy complejo que requería de una estadística y de un conocimiento el cual por mucho yo no tenía. Específicamente lo primero que tuvimos que hacer es dimensionar el problema y generar un protocolo que nos permitiera tener con claridad, dimensionar de qué se trataba este problema, y al entenderlo con claridad pudimos ver que era un problema que específicamente caía en las matemáticas, en concreto en las distribuciones probabilísticas, en la teoría de probabilidad, que son ramas específicas de la estadística. Básicamente para nosotros era encontrar en la estadística la respuesta correcta a un problema de optimización, que era, por un lado, la utilización y el desarrollo de presupuestos alineados a niveles de servicio deseados. Si encontramos en la estadística, específicamente en la distribución de probabilidades, en entender cómo funciona esta mecánica de distribución de datos, y para posteriormente modelarlos y simular escenarios multivariados que nos permitieron tomar decisiones, bueno, hubiera sido prácticamente imposible para nosotros tomar esta decisión. Si bien no se percibiría una relación evidente entre el derecho y la estadística, pues vemos que no es así, que la aplicación de la estadística en este proyecto específico de transformación del Estado en Guanajuato jugó un reto fundamental, porque específicamente el generar políticas públicas como la reforma constitucional y los alcances y sus objetivos, si no viene acompañado de métodos cuantitativos que nos ayuden a tomar decisiones de forma congruente, al final del día pues se genera una gran utilidad que encontramos en la estadística al poder dimensionar
generar modelos matemáticos que nos permitieron tomar las decisiones, y decisiones muy concretas, como ahora en este cambio, cuántas salas vamos a necesitar, cuántos jueces, la combinación específica de los niveles de operación y algunos elementos adicionales que son tema específico de la estadística. Fue muy interesante el ejercicio de ver a un especialista del derecho con un especialista en ciencias duras, con las matemáticas, pues trabajando en este equipo. Gracias a este proyecto logramos el Premio Nacional de Innovación Judicial, y gracias a esta participación de este equipo, como te digo, muy horizontal, multidisciplinario, que creo que hizo historia con base a los resultados que se generaron en Guanajuato. Entonces, finalmente encontramos muchos valores agregados de no haber recurrido con los científicos que participaron. No hubiéramos podido llegar a la solución que se planteó, porque ni siquiera la habíamos, con los conocimientos que yo tenía en ese momento, no eran suficientes como para poder hacer el armado de la solución que se presentó. El principal beneficio es que pudimos maximizar, con el trabajo preciso que ellos nos aportaron, con el desarrollo a las herramientas que se generaron, pudimos realmente, de forma muy concreta, entender cuál es el proceso por el que estamos atravesando, poderlo dimensionar, poderlo presupuestar, poderlo maximizar, y con esto fue la optimización de recursos públicos. Y al tener ahora sí la cantidad de recursos públicos adecuados, pues se traduce en toda clase de beneficios. Y bueno, pues alentar a los jóvenes estudiantes a que en la estadística pues existe un campo potencial muy interesante, y que las posibilidades de aplicación pues prácticamente son infinitas. Creo que eso es algo interesante para nosotros como estadísticos, recalcar que se quiera no, puede meterse en muchas áreas, y creo que esta interacción entre gente de estadística y profesionistas de diferentes áreas, o sea, muchas áreas tienen la posibilidad de beneficiarse en sus interacciones con la estadística. Voy a comentar brevemente este tercer video. Se trata de los esfuerzos por monitorear la calidad del aire, en particular en la Ciudad de México. Nada más quiero puntualizar que al final de la entrevista con el maestro Riveros, él comenta, o sea, él dice las posibilidades de aplicación de estadísticas son infinitas. Entonces, bueno, probablemente no infinitas, pero sí es muy rica, ¿no? El abanico de posibilidades que se tienen en esto, ¿no? Entonces, vamos a primero el video y después hacemos algunos comentarios ya sobre lo que vamos a ver. Bueno, mi trabajo se centra en lo que llamamos la gestión de la calidad del aire, que es, digamos, un proceso mediante el cual pues se mide justamente primero la calidad del aire, se compara con patrones, con normas, se identifica de dónde vienen los contaminantes, o sea, las fuentes. De lo que se trata es que si hay algún contaminante que no cumple con su norma, pues de lo que se trata es poner un programa, hacer acciones para que ese contaminante esté dentro de la norma. Para hacer todo esto, bueno, se utilizan las redes de monitoreo. Aquí nosotros manejamos redes de monitoreo de diferente naturaleza. Por ejemplo, tenemos una red de monitoreo de la lluvia ácida, tenemos una red de monitoreo de la radiación solar, pero la principal es la red de monitoreo atmosférico, que justamente mide los contaminantes que pueden ser perjudiciales para la salud de las personas.
Otra que tenemos es el programa de verificación. Cuando entra un coche a una línea de verificación y empieza la medición, cada segundo se va obteniendo un dato. Cada medición que se hace de un coche es como si se realizara un ciclo. Tú puedes, a través de un análisis de cada una de esas mediciones, ver si esta medición fue hecha de forma adecuada. Pero también luego puedes ver todas las mediciones que se hacen, ¿no? Y a partir de ahí sacar parámetros, por ejemplo, pues cuánto contamina en promedio la flota, ¿no? En conjunto puedes estratificar y decir, bueno, los coches más antiguos con respecto a los más modernos, o los que tienen tecnología de control y los que no tienen, cómo se comportan, ¿no? Entonces ahí pues necesitas técnicas estadísticas para poder tener el conjunto de tu información que quieres analizar. Cuando piensas que también se hacen al año 5 millones de mediciones de coches, entonces pues sí, hay que ir a los paquetes estadísticos, y luego lo más padre es, ya que tienes esos resultados, ¿cómo los interpretas? O sea, ¿qué quieren decir? ¿Qué significan? Y es muy importante porque en nuestro caso, pues todo eso sí puede derivar en políticas públicas, ¿no? Que son muy importantes, puesto que afectan pues a toda la sociedad. Entonces, el ayudarse a estas herramientas te da mucha seguridad que en lo que tú estás proponiendo, aplicando, pues va a tener el impacto, el resultado que estás buscando. Lo padre de las estadísticas es que cuando tienes esta información es como meterlo en una licuadora. La licuadora solo te ayuda a molerlo, y luego ponerlo en vasitos, bueno, pues ya lo ordenaste, pero eso no es todo. O sea, realmente para que esos datos sean información, pues es encontrar lo que te están diciendo, ¿no? Y para eso las técnicas estadísticas, pues es la herramienta necesaria para hacerlo. Tenemos un tema que es muy importante, que es pronosticar hacia adelante cómo va a estar la calidad del aire, ¿no? Se va a poder quitar el hoy no circula, ¿no? El hoy no circula se puede quitar cuando la calidad del aire está como el día de hoy, muy limpio. Si no está limpio, pues no se quita el hoy no circula. Entonces ahí tenemos que aplicar modelos y con base en esos resultados y el juicio de los meteorólogos, tomar una decisión. Y aquí la decisión significa o dejar circular o no dejar circular a cientos de miles de personas. Entonces son decisiones que deben de tomarse pues con la mayor seguridad posible. Cuando tú aplicas políticas públicas, pues también tienes que informar los resultados de esas políticas públicas. En este sentido, pues tenemos un programa para mejorar la calidad del aire, y ese programa lo medimos básicamente con los datos de la medición de los contaminantes. Si vemos que un año pues estuvo fuera de lo normal, pues hay que explicar por qué. También vemos si, como afortunadamente ha ido ocurriendo en los últimos años, cada año hemos estado obteniendo una pequeñita mejora en los niveles de contaminación. Es interesante porque cuando iniciaron estos programas se podían lograr reducciones muy grandes. Por ejemplo, voy a tomar el caso del plomo, ¿no? El plomo estaba aquí altísimo porque las gasolinas contenían plomo. En el momento en que se deja de agregar plomo a las gasolinas, pues descendió muy fuerte, ¿no? Si queremos nosotros decir si hay una tendencia todavía a que sigan descendiendo o ya no hay tendencia, pues ahí también de nuevo tenemos que echar mano de las estadísticas para poder responder a esa pregunta de si la tendencia sigue siendo positiva o no. Dentro de lo que hacen los epidemiólogos, pues hay diferentes tipos de estudios que pueden hacer. Muchos de ellos lo hacen a partir también de mucha información. Ellos utilizan la estadística para encontrar relaciones entre los niveles de contaminación y los síntomas, las enfermedades que van registrando en los centros de salud y atención médica. Muchas veces cuando tenemos episodios muy fuertes de contaminación, pues ellos interesan más. De repente ellos en específico tratan de ver durante esos episodios cómo las personas reaccionan, cómo manifiestan, qué síntomas presentan. Realmente no estaríamos obteniendo la información que traen los datos, ¿no?
Si no tuviéramos datos confiables, pues no tendríamos manera de demostrar que hay un problema que hay que resolver. No podríamos decir que en una ciudad de 20 millones de habitantes no hay contaminantes, es imposible. Yo creo que en la vida cotidiana es obligado tener nociones, poder aplicar algunas estadísticas. ¿Por qué? Pues porque la gente con todos estos datos evidentemente que requiere y tiene la curiosidad y a veces la necesidad de saber qué dicen esos datos, ¿no? Incluso para tomar sus decisiones. No podemos ser especialistas todos en estadística, pero creo que con las herramientas que ya se ofrecen y con un poco de entrenamiento uno puede pues sacarle provecho a eso que está ahí, ¿no? Está ahí, así que hay que meterse a la estadística. Entonces, voy a rápidamente a comentar sobre algunos ángulos de este proyecto en particular, ¿no? O del tipo de, no de este particular, pero elementos que aparecen en lo que el doctor Ramos en esta plática de su entrevista, él menciona acerca de ciertos, que es importante tener idea de la magnitud, o sea, del riesgo que se puede incluir en lograr o en alcanzar ciertos umbrales o ciertos extremos. Podemos hacer que en estadística hay una teoría, un área que se ocupa, o sea, la teoría de valores extremos, que se ocupa de estudiar ese tipo de variables, ese tipo de fenómenos. Estadística parcial es otra área de estadística que se ocupa de la parte espacial, significa datos que ocurren en el espacio, en este caso vamos a decir, en la ciudad de México. Otros dos elementos que se mencionan, pero no los puse en esta lámina, son, él menciona, yo tengo que monitorear niveles de plomo, niveles de ozono, niveles, etc. Entonces, hay un aspecto multivariado, entonces, importante para alcanzar la conclusión. Entonces, una parte de la estadística o un ramo de la estadística es el análisis multivariado, que se ocupa precisamente de este tipo de fenómenos que tienen múltiples variables variando simultáneamente.